Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Muy buenos días, apreciada familia. Qué placer poderte saludar en esta mañana. Soy el pastor Arnoldis Matos de los Peregrinos de Madison y estamos en esta jornada de 40 días. Espíritu Santo, bautízame hoy. El material que estamos usando es del pastor Dennis Smith y sabemos que está siendo de gran bendición y va a seguir siendo de bendición a lo largo de estos 40 días. Justamente hoy en el día 2, y el tema de esta mañana es la recepción del bautismo del Espíritu Santo
después de Pentecostés. Jesús prometió bautizar a sus seguidores con el Espíritu Santo con el objetivo de que estén capacitados para llevar el Evangelio al mundo. Es por eso que en Hechos capítulo 1, en los versos 4, 8, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta promesa se cumplió el día de Pentecostés. Dice la palabra del Señor allí en Hechos 2, 1 hasta el 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El bautismo del Espíritu Santo no fue solo para los discípulos en Pentecostés. Esta experiencia es para todos los cristianos desde aquel entonces. No todos los creyentes estuvieron en Pentecostés. Una pregunta práctica, por lo tanto, podría ser: ¿cómo recibieron el bautismo del Espíritu Santo después de Pentecostés? La respuesta se encuentra en el libro de Hechos. En al menos 2 ocasiones, el Espíritu descendió sobre un grupo mientras Pedro le hablaba. Dice la palabra del Señor en Hechos 10, 44 al 47. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y en Hechos 11, 15 al 17 nos dice también la palabra del Señor: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Pareciera que Dios también guió a la iglesia a recibir el bautismo del Espíritu de una forma más ordenada mediante la imposición de manos. En cuanto a los creyentes samaritanos que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, leemos: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, según Hechos 8, 12 hasta el 17. Observa que en Hechos 8 los samaritanos fueron guiados por el Espíritu a aceptar a Cristo y a bautizarse en agua.
No obstante, no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo cuando fueron bautizados en agua. Pedro y Juan acudieron a ellos desde Jerusalén con el propósito específico de imponerle las manos para que el bautismo del Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Esta es una clara indicación de que el bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo son dos experiencias separadas. El Espíritu guía a la persona a aceptar a Cristo y a bautizarse en agua. Esta obra del Espíritu es diferente del bautismo del Espíritu, que debe pedirse por separado cuando somos conscientes de esta maravillosa experiencia. Así que vemos en Hechos que Saulo, que llegaría a ser el apóstol Pablo, también recibió el bautismo del Espíritu mediante la oración y la imposición de manos. Dice Hechos 9, 17 y 18. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En el caso de Saulo, el bautismo del Espíritu Santo ocurrió inmediatamente después de su conversión en camino a Damasco, pero antes de su bautismo en agua. Así que encontramos un ejemplo similar de oración con imposición de manos cuando Pablo se encontró con algunos discípulos en Éfeso. Mira cómo dice la palabra del Señor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Esto lo encontramos en Hechos 19, 1 hasta el 6. El que realiza esta oración con imposición de manos debiera ser un creyente que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. También debiera señalarse que la imposición de manos no es necesaria para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es una experiencia maravillosa pedir ser lleno del Espíritu Santo de esta forma, aunque no es necesario. Recibir el bautismo del Espíritu es simplemente cuestión de reclamar con fe la promesa de Dios acerca del Espíritu, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu según Gálatas 3:14. A propósito, Elena de White comprendía que los cristianos no reciben el bautismo del Espíritu Santo automáticamente en la conversión o cuando se bautizan en agua. De nuestra gran necesidad de ser llenos del Espíritu para testificar a otros eficazmente, ella escribió: lo que necesitamos es el bautismo del Espíritu Santo. Sin esto, no estamos más capacitados para ir al mundo que los discípulos después de la crucifixión de su Señor. Esto lo encontramos en la Review and Herald del 18 de febrero del año 1890. En cuanto a nuestro crecimiento espiritual personal y ser lleno del Espíritu Santo, la misma autora Elena de White escribió: fijad en el ánimo de toda la necesidad del bautismo del Espíritu Santo, la santificación de los miembros de la iglesia para que sean árboles vivos del plantío del Señor en crecimiento y con frutos. Esto lo encontramos en Testimonios para la Iglesia en el tomo 6 en la página 92. Si los cristianos tuviesen automáticamente el bautismo del Espíritu Santo, la señora White no nos amonestaría a recibirlo.
Cuando leemos sus declaraciones, nos queda en claro que ella vio su importancia e instó a cada creyente a procurar la plenitud del Espíritu Santo en su vida. Por eso, nuestra oración en esta mañana debiera ser: ten misericordia de nosotros, Señor, y perdona nuestros pecados. Devuélvenos tu favor y glorifica tu nombre por medio de nosotros. Quiero invitarte en esta mañana a que hagas también tu propia oración. Y recuerda, en esa oración que vas a tener pidiendo el bautismo del Espíritu Santo, incluir el texto bíblico que encontramos en Salmos 25:6. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. En la segunda parte de este material, quiero aprovechar el momento para compartir también una reflexión espiritual acerca de la oración del pastor Carlos Spurgeon, titulada No se preocupe. En Mateo 6, 25 al 26 dice la palabra del Señor: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Fíjate bien, la ansiedad indebida es un mal muy común entre nosotros. Algunos somos nerviosos, tímidos, inclinados a la duda y propensos al temor. Existe una infinidad de pesimistas, si bien algunos difícilmente reconocen que lo son. Para ellos, el mal siempre amenaza. Siempre estamos a punto de dar un salto en el vacío. Todas las aves que ven son aves de mal agüero. Todos sus cisnes son negros. Si llovió hoy, lloverá mañana y pasado, y con toda probabilidad habrá diluvio. O si el día es asoleado y hermoso, será eco también mañana. Y los meses siguientes hasta que la tierra con todas sus praderas perezca de sequía. Supongo que no pueden evitar ser así, pero los cristianos sí deben evitar actuar de esa manera, porque la palabra del Señor es clara y obligante. No se preocupen por su vida. La prudencia es sabia porque adapta los medios a los fines, pero la ansiedad es tonta porque se lamenta, se preocupa y no consigue nada. La ansiedad agobiante le está prohibida al creyente y además es innecesaria. Tiene un Padre en los cielos que cuida de usted. ¿No siente vergüenza cuando ve al pajarillo que se posa en la rama a cantar, aunque no sea dueño ni de 2 granos de cebada del mundo? Dios cuida de las aves del cielo y por eso viven libres de ansiedad alguna. ¿Por qué no confiamos en Él y no liberamos de la preocupación? Nuestro Señor también enseñó que tal ansiedad es inútil, porque con todo nuestro afán y preocupación no podemos añadir ni una sola hora a nuestra vida, según Mateo 6:27. ¿Podemos hacer algo preocupándonos? ¿Logra alguna cosa nuestra ansiedad? ¿Qué tal si el cangrejo se lamenta por la falta de lluvia? ¿Pueden sus temores destapar los depósitos de agua de los cielos? Es infinitamente sabio hacer lo mejor que podamos en cada situación y luego echar nuestras inquietudes sobre nuestro Dios, como lo dice en primera de Pedro 5:7. La prudencia, como decía, es sabia porque adapta los medios a los fines, pero la ansiedad es tonta porque se lamenta, se preocupa y no consigue nada. Además, los paganos andan tras estas cosas, dice Mateo 6:32. Dejar que el heredero del cielo actúe de mejor manera que el hombre mundano. Nuestra desconfianza de Dios es infantil y deshonrosa. Si no pudiéramos con Él,
¿Podríamos nosotros manejar mejor las cosas? ¿Podemos hacer algo mejor? Conocer que todas las cosas que Dios hace son para el bien de quienes lo aman. Por eso, en esta mañana, te invito para que tu oración sea: Padre, abre los ojos de mi corazón para ver quién eres. Pongo mis ansiedades y preocupaciones a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Qué maravillosa reflexión en esta mañana. Quiero pedirle a Dios que todo lo que estamos compartiendo pueda enraizarse en cada uno de nosotros, de manera que podamos tener un antes y un después de esta jornada de 40 días. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Recibe un abrazo en la distancia del pastor Arnoldis Matos, tu amigo y tu hermano. Mañana estaremos con más, a la misma hora y por la misma sintonía. Que Dios te bendiga.